No puedo mover las piernas. 6 palabras que detuvieron en seco a 12 motociclistas curtidos en medio de su conversación. La pequeña Macy permanecía de pie en la entrada del club Big Iron MC, temblando, con su vestido de domingo rasgado. Bull, el presidente del club, había presenciado violencia, la había ejercido y sobrevivido a ella, pero nada lo preparó para lo que esta niña estaba a punto de revelar. Su padrastro era el querido oficial de policía del pueblo. Su madre se negaba a creerle. Y Macy había caminado 3 kilómetros sola para encontrar a los hombres peligrosos sobre los que todos la habían advertido. Porque a veces los monstruos visten uniformes y los ángeles usan chaquetas de cuero. Lo que estos motociclistas hicieron a continuación desafiaría todo lo que Millbrook creía sobre justicia, familia y quiénes son los verdaderos protectores. Aquel sábado por la tarde, cuando Macy entró al garaje de Big Iron, Millbrook, Oklahoma, tenía una población de 8.400 habitantes. El tipo de pueblo donde todos conocen tu nombre, tus asuntos y los errores de tu abuelo. La calle principal todavía tiene una ferretería administrada por la misma familia desde 1952. El restaurante local sirve café en tazas astilladas que han sido testigos de 40 años de chismes. Los domingos por la mañana, las campanas de la iglesia compiten por atención entre 4 denominaciones diferentes. Es el tipo de lugar al que la gente llama hogar con genuino afecto, donde la gente todavía deja sus puertas sin seguro y saluda a los extraños. Pero como la mayoría de los pueblos pequeños, Millbrook tiene secretos. Y en aquella tarde particular de junio, uno de esos secretos estaba a punto de atravesar una puerta de garaje abierta y destrozar todo. La sede del club de motociclistas Big Iron se encontraba en el extremo este del pueblo, justo después de donde las aceras se rinden y el camino se convierte en grava. No era gran cosa a la vista. Un almacén convertido con revestimiento metálico manchado de óxido y un letrero pintado a mano que se había desvanecido a algo entre granate y marrón. Pero era suyo. Dentro de ese garaje, 6 motocicletas en varios estados de reparación yacían como bestias dormidas. El cromo capturaba la luz de la tarde que se derramaba a través de las puertas de la bahía. El aire colgaba espeso con el calor y el olor a aceite de motor mezclado con la dulzura distante del césped recién cortado desde algún lugar más abajo del camino. Estos no eran los clubes de motociclistas que ves en las películas, sin chalecos de cuero a juego con parches elaborados, sin imperio criminal, sin iniciaciones violentas. Big Iron era algo más simple y tal vez más honesto. Eran mecánicos, trabajadores de fábrica, un par de veteranos que habían regresado de guerras de las que nadie quería hablar más. Eran hombres que habían sido divorciados, despedidos, rotos, reconstruidos, hombres que habían hecho las paces con ser marginados en un pueblo que valoraba la conformidad. Trabajaban en sus motocicletas, bebían cerveza demasiado tibia y en su mayoría se mantenían apartados. No eran ángeles, nunca habían afirmado serlo. Pero tampoco eran demonios, a pesar de lo que las señoras de la iglesia susurraban durante sus juegos de cartas. Bull estaba de pie dando la espalda a la puerta abierta del garaje, con los antebrazos hundidos en el motor de una Harley Sportster de 1987 que tenía más problemas que soluciones. A sus 48 años se comportaba como un hombre que había aprendido cuándo luchar y cuándo alejarse. Su tatuaje del cuerpo de marines se había desvanecido a un gris azulado en su hombro izquierdo. Sus manos llevaban las cicatrices de 1000 reparaciones y algunas peleas de bar mal aconsejadas de sus días más jóvenes. Había sido presidente de Big Iron durante 11 años,
No porque quisiera el título, sino porque alguien tenía que evitar que este grupo desorganizado se desmoronara. La llave se resbaló. Bull maldijo en voz baja. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la muñeca. Y fue entonces cuando la notó, una figura pequeña en la puerta brillante, iluminada desde atrás por el sol de la tarde, por lo que era principalmente una silueta. Por un momento, pensó que tal vez sus ojos le estaban jugando una mala pasada. El calor, el resplandor, demasiadas horas entornando los ojos mirando piezas de motor. Pero luego ella dio un paso adelante, y la sombra se convirtió en una niña de 6 años, tal vez 7. Cabello rubio recogido en trenzas, que claramente habían comenzado el día ordenadas, pero que ahora se deshacían, con mechones pegados a su frente, sudorosa. Llevaba un vestido rosa con pequeñas flores. El tipo que las niñas pequeñas usan para la escuela dominical, excepto que éste tenía manchas de suciedad en el frente y un pequeño desgarro cerca del dobladillo. En su mano izquierda agarraba un conejo de peluche que había visto días mejores. Una oreja medio desprendida, apelmazada y gris en algunas partes. Sus pies estaban descalzos. Eso fue lo que Bull notó a continuación, sin zapatos, sin calcetines, solo pequeños pies sucios sobre el piso de concreto manchado de aceite. Detrás de Bull, la conversación murió. Hammer bajó su botella de cerveza lentamente. Preacher se apartó del banco de trabajo donde había estado ordenando tornillos. Ghost levantó la vista de su teléfono, su expresión habitual de aburrimiento leve, reemplazada por algo más agudo. 4 hombres adultos de repente conscientes de que algo estaba muy mal con esta imagen. La niña pequeña se quedó allí balanceándose ligeramente, como si no estuviera completamente segura de que sus piernas la sostuvieran. Sus ojos eran enormes en su pequeña cara, escaneando el garaje, observando las motocicletas, las herramientas, los hombres que ahora la miraban fijamente. Estaba buscando algo o alguien. Su barbilla tembló una vez, luego se estabilizó como si hubiera tomado alguna decisión interna de ser valiente. Bull dejó su llave con cuidado y se limpió las manos con un trapo, su mente ya repasando posibilidades. Niña perdida, probablemente lastimada tal vez, pero había algo más en sus ojos que él reconocía de su propia infancia, de espejos en hogares de acogida y oficinas de consejeros escolares. Miedo. No el tipo que viene de estar perdido o de rodillas raspadas, el tipo que vive más profundo, en huesos y sangre. Dio un paso hacia ella, luego se agachó para no elevarse sobre ella. Ninguno de ellos lo sabía todavía, pero la siguiente frase de esta niña cambiaría todo lo que pensaban que sabían sobre su pueblo. «Hola», dijo Bull, su voz áspera pero gentil. «¿Estás bien, pequeña? Los niños merecen protección sin importar qué. Lo que estos supuestos marginados hicieron restaurará tu fe en la humanidad. El sistema falló, pero estos hombres no lo harían». Los labios de la niña pequeña se movieron, pero al principio no salió ningún sonido. Lo intentó de nuevo. Su voz apenas un susurro, tan silenciosa que Bull tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharla. 6 palabras que hicieron que su sangre se helara. «No puedo cerrar mis piernas». Por un momento, el mundo pareció detenerse. El zumbido del ventilador oscilante en la esquina, el sonido distante del tráfico en la Ruta 47, los pájaros en el olmo afuera, todo se desvaneció en un silencio terrible y pesado. Bull permaneció agachado, perfectamente quieto, mientras su mente se apresuraba a procesar lo que acababa de escuchar. Detrás de él, escuchó la aguda inhalación de Hammer, el crujido de las botas de Preacher mientras se acercaba, el teléfono de Ghost golpeando el banco de trabajo con un estruendo. Sin una palabra, sin ninguna señal que pasara entre ellos,
Los tres hombres formaron un semicírculo alrededor de la niña, sin agobiarla, pero creando un muro entre ella y la puerta abierta del garaje. Era instinto, el mismo instinto que hace que los lobos rodeen a sus crías, que hace que los soldados cubran a sus hermanos. Protección. Bull obligó a su voz a mantenerse calmada, constante. ¿Cómo te llamas, corazón? Macy. Apretó más fuerte al conejo. Macy Morrison. Macy. Ese es un nombre muy bonito. Yo soy Bull. ¿Puedes decirme qué te duele? Ella miró hacia abajo a sus pies descalzos, luego de vuelta a él. Sus ojos eran del azul más claro, como el cielo de invierno, y sostenían algo que los ojos de ninguna niña de 6 años deberían sostener jamás: conocimiento. El tipo que roba la infancia y deja algo roto en su lugar. Todo me duele, susurró. Ahí abajo, en mis piernas y en mi pancita. Me duele sentarme, me duele caminar. Mamá dice que estoy siendo dramática, pero no lo soy. No soy dramática. La mandíbula de Bull se tensó. Había estado en combate. Había visto cosas que le dieron pesadillas durante años después, pero nada lo había preparado para la vista de esta niña pequeña, temblando en su vestido de domingo rasgado, tratando de explicar un dolor para el cual ni siquiera debería tener palabras. Puedo ver dónde te duele, Macy, solo para saber cómo ayudarte. Su voz era gentil, pero por dentro la rabia se estaba acumulando como una tormenta. Ella asintió lentamente y cambió su peso. Fue entonces cuando Bull vio lo que había estado temiendo. Moretones, marcas moradas y amarillas oscuras en el interior de sus muslos, con forma de huellas dactilares inconfundibles, más moretones alrededor de sus rodillas, en sus brazos superiores. Heridas defensivas del tipo que vienen de tratar de empujar a alguien. Su vestido había ocultado la mayor parte. Pero ahora, bajo la dura luz fluorescente del garaje, era imposible pasar por alto. Esto no fue una caída de una bicicleta ni juegos bruscos con otros niños. Esto fue deliberado. Esto fue sistemático. Esto fue maldad. Detrás de él, Hammer se dio la vuelta, sus hombros rígidos. Las manos de Preacher se habían cerrado en puños. Ghost ya estaba sacando su teléfono nuevamente, sus dedos moviéndose con propósito. Bull tragó saliva con dificultad. Macy, cariño, ¿quién te hizo esto? La barbilla de la niña pequeña tembló de nuevo. Una sola lágrima recorrió su mejilla, cortando a través del polvo en su cara. Cameron, dijo tan quedamente que casi no la escuchó. Pero no puedo decir. Dijo que si digo algo, lastimará a mamá. Dice que nadie cree a las niñas malas. Dice que soy mala porque lo dejé, pero no lo dejé. No lo hice. Traté de decir que no, pero él es tan grande y yo soy pequeña. Y su voz se quebró. El conejo de peluche cayó de sus manos mientras comenzaba a llorar. No un llanto fuerte como hacen los niños cuando se caen y se raspen las rodillas, sino sollozos silenciosos y entrecortados que de alguna manera dolían más escuchar. Bull levantó la vista hacia sus hermanos, y en ese momento todos entendieron. Esto no se trataba de su código o su club o su reputación. Se trataba de una niña que había caminado 3 kilómetros con los pies descalzos buscando ayuda porque todos los demás le habían fallado. Macy, dijo Bull con cuidado. Este Cameron tiene un apellido. Ella asintió, limpiándose la nariz con el dorso de su mano. Blake, el oficial Cameron Blake, tiene una placa y un arma. Y mamá dice que es un buen hombre que nos cuida. Pero no es bueno, no lo es. El nombre golpeó a Bull como un puñetazo en el estómago. Cameron Blake, el mismo oficial que había arrestado a Bull hace 3 años por una pelea de bar que ni siquiera fue su culpa. El mismo que lo había detenido 2 veces el año pasado por placas de registro vencidas que en realidad no estaban vencidas.
el mismo hombre que sonreía con esa sonrisa de dientes blancos en las reuniones del ayuntamiento y salía en la foto del Millbrook Gazette por entrenar béisbol juvenil. Oficial del año, 2 años consecutivos. Y ahora Bull entendió por qué Macy había venido aquí, a un club de motociclistas, a hombres a los que el pueblo llamaba problemáticos. Porque a veces las personas que usan placas son los verdaderos criminales, y a veces los únicos que te creerán son aquellos que la sociedad ya ha desechado. Bull se acercó lentamente, recogió el conejo caído y se lo devolvió. Macy, escúchame, tú no eres mala, eres valiente y vamos a ayudarte, te lo prometo. Pero esto es lo que Bull no sabía. Cameron Blake había hecho esto antes. En otro condado, en otro pueblo, a otra niña pequeña que también había intentado contar, y el pueblo lo había ayudado a encubrirlo. Bull sacó su teléfono con manos que querían temblar, pero no podían darse ese lujo. Macy se sentó en una caja volcada en la esquina del garaje, envuelta en la chaqueta de cuero de Preacher. Aunque afuera hacía 32 grados, ella estaba temblando de todos modos. Ghost le había dado una botella de agua y una barra de granola de su alforja. Ella no había tocado ninguna de las dos. La línea directa de servicios de protección infantil sonó 4 veces antes de conectarse a un menú automatizado. Presione 1 para inglés. Presione 2 para peligro inmediato. Presione 3 para informes generales. Presionó 2. La línea sonó de nuevo una y otra vez. Luego se transfirió. Una nueva voz, aburrida y mecánica, le pidió que describiera la situación. Comenzó a explicar. Abuso sexual infantil. Necesita ayuda ahora. Y fue transferido nuevamente. Luego una 4ª vez. Cada nueva persona pidiéndole que repitiera la misma información. Cada una sonando menos preocupada que la anterior. 45 minutos. Ese fue el tiempo que Bull estuvo en espera. Escuchando música diminuta interrumpida cada 30 segundos por una voz grabada asegurándole que su llamada era importante. 45 minutos mientras Macy se sentaba allí, pequeña y rota, agarrando ese conejo. Para cuando una trabajadora social finalmente contestó, la paciencia de Bull se había agotado. Les dio la dirección, los detalles, todo. La trabajadora social dijo que alguien vendría dentro de 72 horas para realizar una evaluación inicial. 72 horas, 3 días. Bull miró los moretones de Macy y supo que no tenía 3 días. Tomó una decisión. Hammer consigue la camioneta. La llevamos al hospital. La sala de emergencias del Hospital General de Millbrook olía a antiséptico y café malo. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, arrojando todo bajo una luz blanca dura. Un televisor en la esquina reproducía las noticias sin sonido. Bull llevó a Macy en sus brazos porque ella dijo que caminar dolía demasiado. La recepcionista levantó la vista. Vio a un hombre cubierto de tatuajes y aceite de motor sosteniendo a una niña llorando, y su expresión pasó por un rápido cálculo. Pero algo en la cara de Bull debió haberla convencido de que esto no era lo que parecía, porque tomó su teléfono de inmediato. La doctora Patricia Moss apareció en cuestión de minutos. Tenía tal vez 50 años, cabello gris recogido en un moño sin tonterías, ojos que habían visto demasiado para sorprenderse por nada. Echó un vistazo a Macy y toda su actitud cambió a algo feroz y protector. Sala de examen 3. Ahora. Bull comenzó a seguir, pero la doctora Moss negó con la cabeza. Hiciste lo correcto al traerla, pero necesito hacer este examen sin ti en la habitación, política del hospital, y es mejor para la recolección de evidencia. Miró a Macy, luego de vuelta a Bull. Cuidaré de ella, lo prometo.
Bull asintió y retrocedió, aunque todos sus instintos le decían que se quedara. Había estado del otro lado de esto una vez, hacía 37 años. Diferente hospital, diferente estado, pero las mismas luces fluorescentes y olor a antiséptico. Había tenido 8 años, sentado en una habitación como esta, mientras un médico con ojos amables examinaba moretones y quemaduras y hacía preguntas con una voz gentil que hacía que Bull quisiera decir la verdad. Aunque su padrastro había prometido matarlo si lo hacía. Recordaba el miedo, la vergüenza, aunque la vergüenza no era suya para cargar. La esperanza desesperada de que alguien, cualquiera, le creyera y lo hiciera parar. Sobre todo, recordaba al médico terminando el examen, escribiendo notas en un archivo y luego observando a través de la ventana cómo ese mismo médico hablaba con su padrastro. Observó cómo se daban la mano. Observó cómo el rostro de su padrastro cambiaba de preocupación a alivio a algo más oscuro. Y Bull supo, incluso a los 8 años, que nada iba a cambiar. Ese fue el día en que Bull aprendió que a veces el sistema no te salva. A veces te envía de vuelta al infierno con una sonrisa y un apretón de manos. 40 minutos después, la doctora Moss salió de la sala de examen. Su rostro estaba cuidadosamente neutral, profesional, pero Bull vio la tensión alrededor de sus ojos. Le hizo un gesto para que la siguiera a un rincón tranquilo del pasillo. Abuso sexual, dijo en voz baja. Crónico, continuo, probablemente durante meses, tal vez más. He recopilado evidencia, documentado todo. Estoy presentando un informe obligatorio. Hizo una pausa, miró hacia la sala de examen, luego se inclinó más cerca. Este es el tercer niño este año con lesiones como esta. Patrón similar, edad similar. Los 3 casos se cerraron como no fundamentados. Bull sintió que el hielo se extendía por su pecho. ¿Qué quieres decir con no fundamentados? Quiero decir investigados y desestimados. Evidencia insuficiente, dijeron. Padres considerados creíbles. Niños considerados testigos no confiables. Los casos nunca llegaron a ninguna parte. La mandíbula de la doctora Moss se tensó. Documenté todo en esos casos también. Buena documentación, evidencia clara. No importó. Antes de que Bull pudiera responder, la puerta de la sala de emergencias se abrió de golpe. El jefe de policía Wade Thornton entró. Uniforme impecable a pesar del calor. Expresión ya asentándose en algo entre preocupación e irritación. Vio a Bull inmediatamente y sus ojos se estrecharon. Bull conocía a Wade Thornton. Todos en Millbrook conocían al jefe. Más importante aún, todos sabían que Wade y el oficial Cameron Blake eran mejores amigos. Iban a pescar juntos todos los domingos después de la iglesia. Sus esposas jugaban bunco juntas los jueves por la noche. Sus hijos habían estado en la misma clase de graduación. El jefe Thornton se acercó con el tipo de arrogancia que viene de 25 años de autoridad indiscutible en un pueblo pequeño. Bull, escuché que trajiste a una niña con algunas preocupaciones. ¿Te importaría decirme de qué se trata esto? Bull se enderezó. Encontró sus ojos. Macy Morrison, 6 años. Abuso sexual. No es una preocupación, jefe. Es un hecho. La expresión de Thornton no cambió, pero algo parpadeó detrás de sus ojos. Esa es una acusación seria. ¿Quién dice que hizo esto? Cameron Blake. El silencio que siguió fue más pesado que el concreto. La doctora Moss cambió su peso, de repente muy interesada en su portapapeles. Una enfermera que pasaba aminoró la velocidad, luego se aceleró de nuevo. El rostro del jefe Thornton se reorganizó en algo casi compasivo. Mira, Bull,
Sé que tienes buenas intenciones, pero Cameron Blake es un oficial condecorado. 6 años en la fuerza, ni una sola queja. Oficial del año. La niña probablemente está confundida. Los niños dicen cosas, mezclan sus sueños con la realidad. Podría haber sido cualquiera. Podría haber sido nadie. Podría haber sido algo que vio en la televisión. Bull sintió que la rabia subía por su garganta como bilis. Tiene moretones con forma de huellas dactilares en sus muslos. Apenas puede caminar. Esto no es confusión. Eso es para que los investigadores lo determinen, dijo Thornton sin problemas, y me aseguraré de que se investigue a fondo. Pero Bull, tal vez mantente al margen de este. Tienes un historial previo con Cameron. Esto podría parecer que tienes una agenda. El jefe se alejó hacia la sala de examen donde Macy esperaba. Bull lo vio irse, vio los hombros de la doctora Moss hundirse en derrota, y entendió con perfecta claridad que no iba a pasar nada. El sistema iba a proteger a los suyos de nuevo. El jefe Thornton hizo 2 llamadas telefónicas después de salir de esa sala del hospital. La primera fue a Cameron. La segunda llamada se convertiría en la pistola humeante. El parque de casas móviles Shady Pines se encontraba en el extremo este de Millbrook, donde la imagen cuidadosamente mantenida del pueblo comenzaba a deshilacharse en los bordes. El letrero en la entrada había perdido su letra hace años y nadie se había molestado en arreglarlo. La camioneta de Bull pasó retumbando casas idénticas con revestimiento de aluminio, algunas bien cuidadas con macetas y pintura fresca, otras hundidas bajo el peso de sueños diferidos y cuentas bancarias vacías. El número 47 era el tercero desde el final. Una casa individual con falda azul descolorida y una terraza de madera que había visto décadas mejores. Un columpio oxidado estaba en el pequeño patio. Faltaba el asiento de un columpio, el otro retorcido alrededor de la barra superior como si se hubiera rendido. Bull estacionó y se sentó por un momento, tratando de descubrir qué palabras podrían hacer que esta conversación fuera como necesitaba ser. La puerta principal se abrió antes de que pudiera decidir. Brenda Morrison estaba en la entrada, 29 años, pero cargando el tipo de agotamiento que añade una década a tu rostro. Su cabello rubio, del mismo tono que el de Macy, estaba recogido en una cola de caballo. Su uniforme de Waffle House todavía puesto del turno del desayuno. Trabajaba dobles la mayoría de los días, desayuno y cena, tratando de mantener un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa. Bull podía verlo en sus ojos, la misma mirada que había visto en espejos durante sus propios años difíciles. Desesperación fingiendo ser dignidad. ¿Quién eres tú? Su voz era aguda, protectora, pero debajo Bull escuchó miedo. Me llamo Bull. Tengo a tu hija. Vino a mi garaje esta tarde. Está lastimada, señora, gravemente lastimada. ¿La llevaste a mi hija dónde? Brenda ya estaba bajando los escalones, moviéndose rápido. No tenías derecho, ningún derecho en absoluto. Macy, sal de esa camioneta ahora mismo. Macy no se movió. Se presionó contra la puerta del pasajero como si estuviera tratando de desaparecer en la tapicería. Bull mantuvo su voz nivelada. Señora Morrison, su hija ha sido abusada sexualmente. El médico lo confirmó. Me dijo que fue Cameron Blake. Necesita protección. Ella necesita. Detente. La mano de Brenda subió como si pudiera bloquear físicamente sus palabras. Solo detente. No sé qué tipo de juego estás jugando, pero Cameron ha sido bueno con nosotras, mejor que bueno. Nadie más quería a una madre soltera con equipaje. Nadie más me miró 2 veces después de que Ryan murió, pero Cameron sí. Dio un paso al frente. Nos cuida. Señora, por favor escuche. No, escucha tú. La voz de Brenda se quebró.
Ryan se metió un arma en la boca hace 2 años. Nos dejó sin nada más que deudas y preguntas. Estaba trabajando 3 empleos, a punto de perder este lugar. No podía pagar el cuidado infantil. Cameron ayudó. Pagó nuestras cuentas. Cuida a Macy cuando estoy trabajando. Ha sido un padre para ella, cuando su verdadero padre eligió una botella y una bala sobre su propia familia. Bull podía verlo ahora. La arquitectura de negación que Brenda había construido ladrillo por ladrillo. No podía permitirse creerle. Creerle significaba que su juicio había fallado. Significaba que había elegido mal. Significaba que había dejado entrar a un monstruo en su hogar y lo había llamado Salvador. Algunas verdades cuestan demasiado aceptarlas. Señora Morrison, entiendo que esto es difícil, pero su hija, mi hija tiene imaginación. Ve demasiada televisión. Se confunde. Brenda estaba llorando ahora, pero su voz se mantuvo dura. Ustedes solo están tratando de causar problemas. Cameron me advirtió que esto podría pasar. Dijo que Big Iron lo ha estado acosando durante años. Dijo que intentan volver a la gente en su contra porque arrestó a algunos de ustedes. Esto es venganza, ¿verdad? Bull sintió que algo dentro de él se rompía. Ya no era ira. Algo peor. Futilidad. Mire sus moretones. Mírela. Apenas puede caminar. Se cayó de su bicicleta la semana pasada. Los niños se caen. Los niños tienen moretones. Estos no son moretones de bicicleta. El rostro de Brenda se endureció en algo desesperado y feo. Estás envenenando su mente. Estás poniendo ideas en su cabeza. Macy, cariño, este hombre te dijo que dijeras cosas sobre Cameron. Te dijo que mintieras. Desde dentro de la camioneta tan silenciosa que Bull casi no la escuchó, Macy susurró: «No estoy mintiendo, mamá. Sal de esa camioneta ahora». Macy comenzó a llorar, agarrando la manija de la puerta. «Por favor, mamá, por favor, no me hagas. Me lastima mucho». Brenda abrió de un tirón la puerta de la camioneta, se acercó, agarró el brazo de su hija. Macy gritó, un sonido que perseguiría a Bull por el resto de su vida. Se envolvió los brazos alrededor de la pierna de Bull, sosteniéndose con todo lo que tenía. «Por favor», sollozó Macy, «por favor no me dejes. Por favor, seré buena, seré tan buena. Solo no me dejes con él». Bull miró hacia abajo a esta niña diminuta, aferrándose a él como si fuera su última esperanza. Luego hacia su madre, que no podía ver más allá de su propia supervivencia, y sintió una impotencia tan completa que era como ahogarse. No tenía ningún derecho legal sobre esta niña. No era familia. No tenía autoridad. Y si trataba de quedarse con ella, sería el criminal, no Cameron Blake. Brenda separó los dedos de Macy uno por uno. «Estás empeorando esto. Suéltalo ahora mismo». Bull se obligó a soltar a Macy, aunque cada célula de su cuerpo gritaba que se aferrara. Observó a Brenda medio cargar, medio arrastrar a su hija hacia el tráiler. Observó a Macy extender la mano hacia él, su rostro retorcido en terror y traición. Observó cerrarse la puerta mosquitera con un golpe, y luego vio el carro patrulla detenerse, blanco y azul. Departamento de Policía de Millbrook, estampado en el costado. Cameron Blake salió, todo su 1,87 m, uniforme perfectamente planchado, esa sonrisa ya en su lugar. Levantó una mano en un saludo amistoso, como si Bull fuera un vecino, como si fueran amigos. Cameron pasó junto a la camioneta de Bull lo suficientemente cerca como para que Bull pudiera oler su colonia. «Aprecio que trajeras a Macy a casa», dijo placenteramente. «Los niños se van a veces, ¿verdad? Menos mal que hay ciudadanos preocupados alrededor. Que tengas una buena noche, Bull». Desapareció dentro del tráiler. A través de la ventana, Bull pudo ver a Macy retrocediendo. Pudo ver la mano de Cameron en su hombro, firme y posesiva.
Bull se sentó en su camioneta, con las manos agarrando el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Todo su cuerpo temblaba de rabia e impotencia y algo más oscuro. Había fallado. El sistema había fallado. Y mañana Cameron llevaría a Macy a algún lugar donde Bull no pudiera seguir. Destruiría cualquier evidencia que quedara y continuaría haciendo lo que había estado haciendo, a menos que alguien lo detuviera. Bull arrancó su motor y se alejó, pero su mente ya se movía en una dirección diferente. Tenía 72 horas, tal vez menos, antes de que Cameron pudiera destruir evidencia y sacar a Macy del estado. Así que hizo algo que podría enviarlo a prisión de por vida. Llamó a las únicas personas más peligrosas que los policías, otros sobrevivientes. A las 9 de esa noche, cada miembro del club de motociclistas Big Iron se sentó alrededor de la mesa de madera desgastada en la sala trasera de su sede. Cuando los motociclistas convocan una reunión de emergencia, la llaman iglesia. Y la iglesia estaba ahora en sesión. 8 hombres en total, desde Ghost a los 26 hasta Preacher a los 53. Todos entendiendo que lo que sucediera en esta habitación determinaría si una niña de 6 años vivía o moría pulgada por pulgada en ese tráiler. Bull estaba de pie en la cabecera de la mesa, todavía usando la misma camisa manchada de grasa de esa tarde, luciendo como si hubiera envejecido 5 años en 5 horas. Todos sabemos lo que vimos. Todos sabemos lo que el hospital confirmó y todos vimos cómo respondió el sistema. Hizo una pausa, mirando a cada hombre a los ojos. No le pido a ninguno de ustedes que haga nada ilegal, pero tampoco me voy a alejar de esto. Así que si quieren salir, ahora es el momento, sin juicio, sin resentimientos. Nadie se movió. Hammer hizo crujir sus nudillos. Preacher se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. Ghost ya estaba abriendo su computadora portátil, sus dedos volando sobre el teclado incluso antes de que Bull terminara de hablar. «Muy bien entonces», dijo Bull en voz baja. «Ghost, ¿qué puedes encontrar?» Ghost era el miembro más joven de Big Iron. Con cara de bebé y voz suave, el tipo de persona que parecería perderse en una biblioteca y estar perfectamente feliz al respecto. Lo que la mayoría de la gente no sabía era que antes de que Ghost se retirara de la Agencia de Seguridad Nacional por un desacuerdo sobre protocolos de vigilancia doméstica, había sido uno de sus mejores analistas. Conocía su camino alrededor de bases de datos y cortafuegos, de la forma en que otros hombres conocían su camino alrededor de bloques de motor. Sus dedos se movieron con precisión práctica, abriendo ventanas, ejecutando búsquedas, tirando de hilos que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. Cameron James Blake, 34 años. Departamento de Policía de Millbrook durante 3 años. Antes de eso, Departamento del Sheriff del Condado de Riverside. Ghost hizo una pausa, entornando los ojos en su pantalla. Eso es interesante. ¿Qué es interesante? Bull se inclinó hacia adelante. Sus registros de empleo en el condado de Riverside terminan abruptamente, sin explicación. Solo se transfirió a Millbrook 3 meses después. Ghost abrió otra ventana. Déjame revisar sus informes de incidentes, ver si hay algo vinculado a su nombre. La habitación quedó en silencio excepto por el clic de las teclas y el zumbido bajo del ventilador de la computadora portátil. Pasaron minutos. La expresión de Ghost cambió de concentración a algo más oscuro. Lo encontré. Archivo sellado, pero no lo suficientemente bien sellado. Hace 3 años, queja presentada contra el oficial Cameron Blake por una mujer llamada Jennifer Hastings. Alegación de abuso sexual de su hija de 12 años, Kayla. Investigación abierta por asuntos internos.
Ghost se desplazó hacia abajo, su mandíbula tensándose. Investigación cerrada 2 semanas después. Evidencia insuficiente. Archivos marcados para destrucción. Los registros indican que se perdieron en una migración de servidor hace 6 meses. Perdidos, dijo Hammer, su voz plana. ¡Qué conveniente! Ghost siguió cavando, sacando registros de servicios sociales, haciendo referencias cruzadas de nombres y fechas. Un patrón comenzó a emerger, claro como huellas dactilares en vidrio. Cameron Blake tenía como objetivo a madres solteras, mujeres que eran vulnerables, aisladas, desesperadas, mujeres que necesitaban ayuda tan desesperadamente que pasarían por alto las señales de advertencia, mujeres que no podían permitirse perder sus salvavidas, incluso si ese salvavidas estaba destruyendo lentamente a sus hijos. 3 casos documentados en el condado de Riverside, todos cerrados como no fundamentados. 2 quejas que nunca pasaron del informe inicial. Una madre que retiró sus alegaciones después de que su automóvil fuera misteriosamente vandalizado y su empleador recibiera un aviso anónimo sobre uso de drogas que le costó el trabajo. Tiene un sistema, dijo Ghost en voz baja. Elige víctimas que no serán creídas. Niños de hogares rotos, madres con historiales, con mal crédito, con exesposos que se fueron. Se posiciona como el tipo bueno, el rescatador. Se hace indispensable. Para cuando comienza el abuso, estas mujeres dependen tanto de él que no pueden ver lo que está justo frente a ellas. Y si alguien intenta reportarlo, tiene la placa y la reputación para hacer que las quejas desaparezcan. Preacher, que había estado en silencio hasta ahora, habló. ¿De cuántos niños estamos hablando? Los dedos de Ghost se quedaron quietos en el teclado. En Riverside, 5 víctimas confirmadas. Podría haber más. Aquí en Millbrook, la doctora Moss mencionó 3 casos este año con lesiones similares, todos cerrados como no fundamentados. Con Macy son 4. Más, sin embargo, muchos nunca reportaron en absoluto. El peso de ese número se asentó sobre la habitación como algo físico. 9 niños, tal vez más. 9 infancias destruidas mientras un sistema diseñado para protegerlos miraba hacia otro lado porque el depredador usaba una placa. Las manos de Bull se cerraron en puños sobre la mesa. Puedes sacar sus registros de transferencia, descubrir quién aprobó moverlo a Millbrook, quién firmó la contratación a pesar de estas quejas. Ya estoy en eso, murmuró Ghost. Abrió otra serie de ventanas, sacó archivos de personal, formularios de autorización, solicitud de transferencia aprobada por el sheriff del condado de Riverside, Marcus Webb, carta de recomendación firmada por él mismo. El jefe de policía de Millbrook, Wade Thornton, lo contrató basándose en esa recomendación. Son compañeros de pesca ahora, por cierto. Lo han sido desde 6 meses después de que Cameron llegara. Entonces Thornton sabía, dijo Hammer. Tenía que saber. Tal vez no. Pero definitivamente sabe ahora y está eligiendo proteger a Cameron de todos modos. Ghost se reclinó, frotándose los ojos. Puedo conseguirte evidencia. Puedo documentar el patrón. Pero aquí está el problema. Todo lo que acabo de encontrar, lo encontré yendo a lugares donde no se supone que deba ir. Nada de esto sería admisible en la corte. Lo usamos, y Cameron camina mientras yo voy a prisión por piratear sistemas gubernamentales. La habitación quedó en silencio de nuevo. Todos entendieron las matemáticas imposibles. Tenían pruebas, pero pruebas que no podían usar. Tenían la verdad, pero una verdad que el sistema no aceptaría. Bull miró alrededor de la mesa a estos hombres, sus hermanos, cada uno de ellos cargando sus propias cicatrices de sus propias guerras. Así que encontramos evidencia que no pueden ignorar.
evidencia tan limpia, tan innegable, que incluso un sistema corrupto no puede enterrarla. Hizo una pausa. Necesito un voto. Esto sale mal, todos caemos. Sale bien, podríamos salvar a esa niña pequeña y Dios sabe cuántos otros. Pero de cualquier manera no hay vuelta atrás después de esto. Una por una, las manos subieron. Las 8. Unánime. Entonces terminamos esto, dijo Bull. ¿Legal o no? Ghost siguió escribiendo. Su rostro iluminado por el resplandor pálido de su pantalla. Había encontrado algo más en esos archivos sellados, enterrado más profundo que el resto. Un nombre que haría que este caso explotara más allá de Millbrook, que revelaría conexiones que alcanzaban más alto de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Pero primero necesitaban evidencia que el sistema no pudiera ignorar, evidencia que obligaría incluso a los funcionarios más corruptos a actuar. Y Bull tenía una idea de cómo conseguirla. Durante 72 horas, alguien de Big Iron vigiló el tráiler Morrison. Trabajaron en turnos, 2 hombres a la vez, estacionados en diferentes ubicaciones para evitar sospechas. Ghost se sentó en una camioneta pick-up 3 lotes más abajo, computadora portátil equilibrada sobre sus rodillas, monitoreando patrones de tráfico y escáneres de policía. Hammer tomó posición en un tráiler abandonado al otro lado de la calle, el que tenía el aviso de ejecución hipotecaria amarillento en la ventana. Bull y Preacher rotaban, durmiendo en ráfagas de 2 horas, viviendo de café de gasolinera y sándwiches fríos. Observaron a Brenda salir para sus turnos en el Waffle House. Observaron a los vecinos ir y venir. Observaron el carro patrulla de Cameron detenerse 2 veces en visitas oficiales, permaneciendo durante 15, 20 minutos a la vez. Documentaron todo. Horas, fechas, descripciones de vehículos, quién vino, quién se fue, cuánto tiempo se quedaron, construyendo una línea de tiempo que podría no significar nada en la corte, pero significaba todo para ellos. Día 3, martes por la tarde, Cameron llegó en su vehículo personal. Sin uniforme esta vez, solo jeans y una camisa polo, luciendo como cualquier otro novio pasando a visitar. El auto de Brenda estaba en la entrada. A través de binoculares, Bull observó a Cameron en el porche delantero hablando con Brenda. La vio asentir, agarrar su bolso, dirigirse a su auto. Ella salió y condujo hacia el pueblo, probablemente enviada a algún recado, alguna excusa conveniente para sacarla de la casa. Cameron entró. La puerta se cerró. A través de la ventana, Bull pudo ver a Macy sentada en el sofá, todavía en su pijama, aunque ya pasaban de las 3. Vio la sombra de Cameron moverse por la sala. Vio que se detuvo frente a Macy. Vio la sombra inclinarse. La mano de Bull estaba en la manija de la puerta antes de que siquiera se diera cuenta de que se había movido. Cada músculo de su cuerpo gritaba que cruzara esa calle, pateara esa puerta y desgarrara a Cameron Blake pieza por pieza. Su visión se estrechó a un túnel. Su respiración vino rápida y superficial. La mano de Preacher se cerró sobre su hombro. Todavía no. Perdemos la cabeza, perdemos todo. Está ahí dentro con ella ahora mismo. Lo sé, pero si entramos ahí, no tenemos nada que se sostenga. Somos solo motociclistas irrumpiendo en la casa de alguien. Cameron lo convierte en acoso, en acecho. Macy es enviada de vuelta a él de todos modos, y estamos en la cárcel donde no podemos ayudarla en absoluto. Bull sabía que Preacher tenía razón. Odiaba que tuviera razón, pero saberlo y aceptarlo eran 2 cosas diferentes. Observó la sombra de Cameron moverse hacia la parte trasera del tráiler, hacia donde estarían los dormitorios. Observó la pequeña silueta de Macy seguir, lenta, reacia. «Necesitamos mejores ojos», dijo Preacher en voz baja. Metió la mano en su bolsa y sacó equipo que parecía de grado militar,
porque lo era. Lente telefoto, cámara, del tipo que los Rangers del ejército usaban para misiones de reconocimiento en lugares donde el gobierno pretendía que nunca habían estado. Preacher había estado en esos lugares, había visto cosas y hecho cosas que lo despertaban a las 3 de la mañana, sudando y alcanzando armas que ya no estaban allí. Instaló la cámara en la ventana del tráiler abandonado, ajustando el ángulo hasta que tuvo una línea de visión clara hacia la ventana del dormitorio de Macy. Las persianas estaban abiertas. Cameron probablemente no pensó que alguien estaba mirando. ¿Por qué lo haría? Se había salido con la suya durante años. A través del lente telefoto, todo se volvió cristalino. Cameron entrando a la habitación de Macy, la puerta del dormitorio cerrándose detrás de él. 18 minutos. Bull contó cada segundo de esos 18 minutos. Su mandíbula apretada tan fuerte que sus dientes dolían. 18 minutos que se sintieron como 18 horas. Cuando Cameron emergió, estaba ajustándose el cinturón. Caminó de regreso por la sala, hizo una pausa en el refrigerador, agarró una cerveza como si viviera allí, como si tuviera todo el derecho. Se sentó en el sofá, encendió el televisor, completamente relajado. Preacher mantuvo la cámara rodando. A través de la ventana de Macy podían verla en su cama. Se había acurrucado en una bola, brazos envueltos alrededor de ese conejo de peluche, meciéndose ligeramente. El tipo de mecimiento que sucede cuando tu cuerpo está tratando de calmarse a sí mismo, pero nada ayuda. Cuando tienes 6 años y la persona que se supone debe protegerte envió a tu protector, y el monstruo regresó. Bull se apartó de la ventana, presionó su frente contra la pared, trató de respirar a través de la rabia. Detrás de él, escuchó el clic constante de la cámara de Preacher capturando fotograma tras fotograma tras fotograma. 20 minutos después, el auto de Brenda volvió a entrar a la entrada. Entró cargando bolsas de comestibles. A través de los binoculares, Bull la observó sonreírle a Cameron. Observó a Cameron levantarse y besar su mejilla, la imagen de normalidad doméstica. Observó a Brenda llamar hacia los dormitorios, probablemente diciendo que la cena estaría lista pronto. Observó a Macy emerger, cara en blanco, sentarse en la mesa como si nada hubiera pasado, porque esto era su normalidad ahora. Esto era solo un martes. Hammer se sentó en la esquina del tráiler abandonado, en silencio, su rostro tallado en piedra. Estaba recordando a su propia hija a los 14, la forma en que se había vuelto silenciosa y retraída después de que el novio de su ex esposa se mudara. Recordando los moretones que ella había explicado. Recordando la noche en que finalmente le contó, y él golpeó a ese novio casi hasta matarlo y terminó en la cárcel del condado por asalto agravado. Para cuando salió, su hija no le hablaba. Su ex esposa tenía una orden de restricción y el novio se había mudado a 2 estados de distancia. Su hija tenía 24 ahora, viviendo en Portland, yendo bien. Hablaban una vez al mes, tal vez. Su relación nunca se había recuperado completamente de ese tiempo en que trató de protegerla y terminó empeorando todo. Le había fallado esperando demasiado tiempo. Luego le falló de nuevo actuando demasiado rápido. No había forma correcta de hacer esto. Solo había la forma que tal vez, posiblemente mantenía a la víctima segura y sacaba al monstruo de las calles. Esta vez tenía que ser diferente. Esta vez tenían que ser más inteligentes. Bull observó a Cameron irse una hora después. Lo observó saludar a Brenda desde su camioneta como si fueran algún tipo de familia feliz. Lo observó alejarse con esa misma sonrisa que Bull había visto afuera del tráiler. La sonrisa que decía puedo hacer lo que quiera y nadie puede detenerme.
Richard revisó el metraje en la pequeña pantalla de la cámara, su expresión sombría. Lo tenemos entrando a la habitación, tenemos marcas de tiempo, tenemos la angustia de Macy después, si entregamos esto a las personas correctas. No será suficiente, interrumpió Bull. Sabes que no lo será. La defensa dice que es circunstancial. Dice que Cameron solo estaba revisándola. Tal vez leyendo un cuento para dormir. Tal vez estaba molesta por otra cosa. Dice que somos acosadores con una agenda. Que el metraje está editado, que no podemos probar lo que sucedió detrás de esa puerta cerrada. Se volvió para enfrentar a Preacher. Ese metraje habría sido suficiente. Debería haber sido suficiente. Pero Bull conocía el sistema. Necesitaba algo que incluso el policía más corrupto no pudiera explicar. Así que tendió una trampa. Ghost hizo la llamada desde un teléfono desechable en un estacionamiento de Walmart a 50 kilómetros fuera de Millbrook. La oficina del fiscal general del estado de Oklahoma tenía una línea directa para reportar corrupción gubernamental. Había ensayado el guión 3 veces antes de marcar, manteniendo su voz neutral, factual, dándoles justo lo suficiente para desencadenar una investigación sin revelar quién era o cómo sabía. Tengo información sobre casos de abuso infantil que están siendo sistemáticamente enterrados por el Departamento de Policía de Millbrook. Múltiples víctimas, patrón de comportamiento. El oficial involucrado es el oficial Cameron Blake. El jefe Wade Thornton ha estado cerrando casos como no fundamentados, a pesar de la evidencia médica. Creo que hay motivación financiera. Hizo una pausa, revisó los registros bancarios, sigue el dinero. Colgó antes de que pudieran rastrear la llamada, sacó la batería del teléfono y se alejó. No era mucho, pero era una semilla plantada en tierra que realmente podría dejarla crecer. 3 días después, la detective Lauren Wu llegó a Millbrook conduciendo un sedán sin marcas con placas del estado. Tenía 36 años. Grupo de trabajo del FBI sobre crímenes contra niños en préstamo a la oficina del fiscal general del estado para una investigación multijurisdiccional. Había visto suficientes casos de abuso infantil para conocer los patrones, para reconocer cuándo las autoridades locales estaban protegiendo a los depredadores en lugar de a los niños. El aviso anónimo había llegado a su escritorio marcado como prioritario porque coincidía con la inteligencia que ya habían estado recopilando. Vino a Millbrook esperando resistencia. Vino preparada para luchar. Bull había estado vigilando para ella. Ghost había monitoreado las comunicaciones, captó noticias de que el Estado enviaba a alguien, encontró su nombre y sus credenciales. Ex-NUIPD, entrenamiento especializado en entrevistas forenses, reputación de no retroceder. Si alguien podía atravesar el muro de silencio de Millbrook, era ella. Organizó un encuentro casual en Riverside Park, el pequeño parque infantil cerca de la escuela primaria. Brenda llevaba a Macy allí la mayoría de los miércoles por la tarde, cuando tenía un turno partido, dejando que su hija jugara durante 1 hora de libertad supervisada antes de ir a casa. Bull se aseguró de que la detective Wu estuviera allí, sentada en un banco con su teléfono, luciendo como cualquier otra persona disfrutando del clima primaveral. Había entrenado a Macy el día anterior en la tienda de comestibles cuando ella y Brenda estaban comprando. 60 segundos de conversación susurrada mientras Brenda estaba 3 pasillos más allá comparando precios de cereal. Va a haber una mujer en el parque mañana. Cabello oscuro, ropa profesional. Si te habla, si te hace preguntas, puedes decirle la verdad. Ella es segura, te creerá. Pero solo si ella pregunta. Está bien, solo dile si alguien oficial pregunta. Macy había asentido, ojos abiertos y asustados y desesperadamente esperanzados. Ahora Bull
Se sentó en su camioneta a 2 cuadras de distancia, monitoreando a través de binoculares. Observó a la detective Wu acercarse al parque infantil. La vio sonreír a Macy, hacer preguntas casuales. «¿Cómo te llamas? ¿Vienes aquí seguido?» «Ese es un vestido bonito. Simple, no amenazante, construyendo rapport de la forma en que los investigadores capacitados lo hacen. Lo que Brenda no vio fue la pequeña grabadora de audio en el bolsillo de la chaqueta de la detective Wu, del tipo que se sostendría en la corte porque era legal en Oklahoma grabar conversaciones en espacios públicos. Lo que ella no vio fue la mano de Bull en su propio dispositivo de grabación, respaldando cada palabra en caso de que algo saliera mal. La detective Wu hizo las preguntas correctas, gentiles, abiertas, dándole a Macy espacio para contar su historia con sus propias palabras. Y Macy, probablemente sintiendo que esta era su última oportunidad, le contó todo. Bull no pudo escuchar las palabras desde 2 cuadras de distancia, pero pudo ver el lenguaje corporal de la detective Wu cambiar. Pudo ver su postura enderezarse, su expresión cambiar de interés amigable a intensidad concentrada. Pudo ver el momento en que ella entendió exactamente con qué estaba lidiando. La conversación duró 7 minutos. Cuando terminó, la detective Wu le dio a Macy su tarjeta. Le dijo que era valiente. Le dijo que estaría en contacto. Caminó de regreso a su auto con el tipo de urgencia controlada que viene de años de lidiar con emergencias sin entrar en pánico. Bull arrancó su motor, planeando seguir a distancia. Pero antes de que pudiera salir, vio la camioneta de Cameron viniendo desde la dirección opuesta. Cameron había estado conduciendo por el parque, ruta de patrulla o simplemente vigilando. Bull no podía estar seguro y había visto las placas estatales en el sedán de la detective Wu. Lo vio hablar con Brenda, quien ahora estaba animada, probablemente mencionando a la mujer agradable que había charlado con Macy. Bull observó la expresión de Cameron cambiar. Observó el reconocimiento y el cálculo cruzar su rostro. Sabía cómo se veían los investigadores estatales. Sabía por qué venían a pueblos pequeños. Los semáforos parecían diseñados para atormentar a Bull ese día. Se detuvo detrás de la camioneta de Cameron en la intersección de Main y Fifth, lo suficientemente cerca como para ver la parte posterior de la cabeza de Cameron, para verlo mirar por su espejo retrovisor y reconocer la camioneta de Bull. Cameron se metió en el carril de vuelta. Bull no tuvo más remedio que seguir su ruta. Terminaron lado a lado en el semáforo en rojo. Cameron bajó su ventana. La mano de Bull se apretó en su volante, pero bajó su ventana también. Bull. La voz de Cameron era amigable, conversacional, el mismo tono que usaría para ordenar café. «Qué gracioso encontrarte. Te he estado viendo por el pueblo mucho últimamente. Casi como si estuvieras siguiendo a alguien. País libre. Puedo conducir donde quiera. Claro, claro, eso es cierto. También es cierto que el acecho es un crimen. El acoso es un crimen. Sigues apareciendo en lugares donde está mi familia. La gente podría comenzar a preguntarse sobre tus intenciones». Cameron.